Buenos días, qué gusto saludarles. Aprovecho también para saludar a los papás, y mamás de los colegios y Culiacán. ¿Qué tal si le regalamos a ellos también un aplauso? Hemos tenido que hacer ajustes en el día de hoy por causa de que estamos ya en la previa del Mundial y todo cambia. Mi plática con ellos es el día de mañana, pero sin embargo mañana es un día que va a ser inclusive feriado en Ciudad de México y bueno, ni modo, en la tarde ya va a haber aquí toda una serie de cambios en la ciudad que impiden que pueda estar con ellos personalmente, así que lo vamos a hacer en esta dinámica híbrida en el día de hoy. Y quiero iniciar el tema de este día hablando acerca de la pertenencia versus la exclusión social. El ser humano tiene un sentido de pertenencia desde el inicio, desde que comenzamos a existir, a vivir. Creo que tenemos que entender que se da allí en el vientre de nuestra madre esa primera sensación y tomamos realidad, ¿verdad? Tomamos conciencia de que pertenecemos a alguien, nacemos con ese sentido de pertenencia. No vine solo a este mundo, no vine a estar desconectado, no vine a estar por cuenta propia, pertenezco a alguien, inicialmente mamá, y luego llegamos al hogar, ¿verdad? Comenzamos a interactuar con la familia, el sentido de pertenencia se amplía, la necesidad de interacción humana, de apoyo humano y de inclusive nosotros brindar lo que somos va a ir en aumento en la medida que vamos creciendo. Así que todo niño y nuestros hijos no son la excepción. Se pregunta, aunque no con palabras, pero sí de una manera real, ¿hay un lugar para mí aquí? Y es triste, aunque no necesariamente voy a hablar hoy de la exclusión del niño o la niña dentro del hogar, es triste pensar que ahí es donde comienza por primera vez la exclusión de un ser humano, en la familia, por esas dinámicas familiares que muchas veces están dañadas, están rotas, un matrimonio que ya no funciona, un divorcio que los encuentra siendo padres al esposo o la esposa y se encuentra con un niño que tiene semejanzas, similitudes, semblanza a uno de los dos y empieza la exclusión de esa personita, de ese pequeñito, de esa pequeñita, porque simplemente nos trae el recuerdo desagradable de la persona a la cual se parece. Y dentro, yo no digo un hogar medianamente saludable, fíjense la expresión que uso, un hogar medianamente saludable no excluye, y no hablo de uno con los niveles más altos de salud emocional, relacional, etcétera, etcétera, pero medianamente saludable no excluye a sus miembros, pero sucede. Todavía en el mundo de hoy, siglo XXI, supuestamente estamos viviendo en una época donde hay mucho más conocimiento, donde nosotros inclusive tenemos mucho más conocimiento emocional, psicológico, técnicas familiares, pero todavía hay exclusión familiar. Así que la primera advertencia y la reflexión que tenemos que hacer inicialmente, antes de entrar de lleno en el tema del día de hoy, es si en nuestro hogar, de una manera consciente o inconsciente, los pequeños quedan excluidos de la vida familiar o de alguna manera son marcados por este tipo de realidad. Espero que no, pero es bueno siempre señalarlo, pero es importante tenerlo en cuenta. La necesidad de pertenencia de nuestros hijos es una realidad que va a acompañarlos por el resto de sus vidas. Así que no podemos nosotros reclamarles. ¿Por qué? Ese sentido de quiero tener amigos, llévame con mis amigos a un parque o déjame conectarme en esta realidad virtual de la información, de la conexión virtual, déjame conectarme con mis amigos, jugar un videojuego donde ellos también participen. Señores y señoras, eso es humano, ¿verdad? Todos nosotros pertenecemos a algún círculo social. Hemos cultivado amistades y relaciones desde que éramos bien pequeños. ¿Quiénes todavía conservan amigos que son sus amigas o sus amigos desde que eran niños, que los conocieron en el vecindario o en reuniones familiares o inclusive en el colegio? ¿Me dejan ver sus manos? Los que ahí vemos, todavía los preservamos, los conservamos. Y hoy quizás en la dinámica de la vida moderna eso se hace quizás complicado, ¿no? Pero todavía, decir, tengo amigos que conservo a lo largo de los años, habla de esa necesidad humana de conexión, de pertenencia. Y nuestros hijos la tienen igual que nosotros. Por eso vamos a mirar esto hoy en el contexto de ser excluidos, de que nuestros hijos quieran pertenecer y no se les permita. No debería suceder, pero sucede. Es una realidad que quizás algunos de ustedes como papás han enfrentado. Han llegado a casa o han venido con sus hijos al colegio, se los han encontrado llorando o rompen en llanto dentro del coche, o quizás en casa, o se encierran en sus pensamientos y en su realidad. Les preguntamos qué les pasa
y tal vez la niña dice, no, no me pasa nada, o tal vez el niño dice, no me pasa nada, hasta que eventualmente rompe en llanto, o se encierra en su habitación, o vemos que cambia inclusive su hábito alimenticio, empieza a mostrar signos de tristeza. ¿Por qué razón? Porque está siendo excluido de personas que son igual de importantes para él. Los padres a veces queremos minimizar la realidad de nuestros hijos diciéndole, eso no es importante, me tienes a mí. ¿Con cuánta frecuencia una mamá le dice a su hijo, o un papá también, no te preocupes, me tienes a mí? Sí, sí, es verdad, nuestros hijos nos tienen a nosotros, qué bueno, eso es esencial, ellos lo aprecian, ellos lo desean así, ellos no nos quieren perder, pero ellos también necesitan sus padres, necesitan a los que son iguales, a los que tienen la misma edad, a la misma generación, con los que comparten intereses, gustos en común, con los que pueden reírse de lo que ya nosotros no reímos, de lo que nos parece quizás a veces tonto y no se lo decimos, pero ellos se ríen igual, y cuando no lo pueden lograr o no lo pueden tener porque quedan excluidos, eso duele. Así que papá, mamá, que me escuchas, los que están mirándome a través de cámara, ustedes que están aquí, no minimicemos la realidad de nuestros hijos cuando se trata del dolor que produce el ser excluido. De hecho, me gustaría preguntarles, cuando pensamos en el dolor que produce un hueso roto y el dolor que produce la exclusión, ¿cuál es mayor y cuál es menor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué dolería más, un hueso roto o la exclusión? Exactamente. Es la respuesta correcta, es el mismo. Eso es lo que la ciencia inclusive hoy llega a decir. El dolor es diferente, uno está ubicado físicamente, podemos señalar, me duele aquí, si es un brazo o una pierna. El otro pertenece a lo intangible, al mundo interior, que no vemos, pero que es muy real, que siente, que se duele, que padece. Entonces no podemos nosotros minimizar la realidad de nuestros hijos porque con su dedito no nos pueden señalar dónde les duele. Porque es tan profundo y tan invisible que no lo pueden enmarcar y no lo pueden señalar, pero duele. Y nosotros, tan humanos como ellos, no deberíamos ignorarlo, porque a nosotros también nos duelen ese tipo de realidades. Es quizás, inclusive, el dolor de los padres, cuando ven que sus hijos son excluidos, decimos que es hasta mayor. No sé si será cierto, si el dolor nuestro es mayor que el de nuestros hijos, pero lo cierto es que nosotros podemos entenderlos porque el dolor sentimental, el dolor emocional se siente. Entonces, ahí está, el dolor de la exclusión en algún momento lo van a vivir como padres, si no lo han vivido ellos, ¿verdad? La niña que quiere entrar a jugar con un grupo de niñas en un parque, o tal vez que quiera acercarse a su grupo de amigas en el colegio y en un momento se ve excluida, ya no pertenece, ya no le dan acceso y eso comienza a doler. Lo mismo con el niño que quizás enfrenta una situación similar y eso lo trae a casa. ¿Cómo lo vamos a manejar? Hoy tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Cómo lo hemos estado manejando? Desde la ignorancia, desde darle la espalda, desde hacer parecer que no existe, no hablemos del tema, porque si lo hablamos, lo agrandamos, que ellos aprendan por sí solos, esa no es la alternativa. La alternativa no es darle la espalda queriendo que ellos logren aprendizaje solo. Es importante que se sientan valorados, que se sientan entendidos, acompañados, es muy importante. Por otro lado, nosotros no podemos minimizarlo diciendo, no es tan importante, me tienes a mí, como decía, tienes a tu hermanito, tienes inclusive a tus primos, a los niños de la familia. No es tan sencillo. Ellos no solamente quieren la familia, ellos quieren a aquellos que saben que no pertenecen a su círculo familiar, pero con quienes quieren construir una relación que perdure, como nosotros ya tenemos. De hecho, hoy se alzaron sus brazos, me imagino ustedes que me miran en cámara también, que tenemos nuestros amigos y que aunque no nos vemos todo el tiempo, cuando recibimos una llamada o los llamamos o nos reencontramos, entonces se produce algo verdaderamente agradable. En esta semana que pasó y que no estuve con ustedes, uno de mis mejores amigos de la niñez cumplió 50 años. Yo todavía no lo alcanzo, estoy por llegar en unos meses, pero él ya llegó a medio siglo. Así que hacía años, literalmente, que nosotros no nos hablábamos, no porque estábamos peleados ni nada, sino porque la vida nos encierra en este tipo de realidades. Pero de caramba, 50 años no se cumplen todos los días. Así que tomé el teléfono y lo llamé. Y fue como si ayer hubiésemos conversado la última vez. Y hacía unos 5 años, posiblemente inclusive antes de la pandemia, que no coincidíamos. Entonces ahí empezamos como si fuéramos dos chiquillos otra vez. Tenemos que volvernos a ver, ir al parque, a jugar baloncesto. Y de momento digo, ese tipo de vínculos que arrastramos a lo largo de la vida, que conservamos a través de los años, nos hace bien. Creamos recuerdos, creamos memorias y produce satisfacción, inclusive cuando hay reencuentro. Si nos produce eso a nosotros adultos,
que creemos que ya podemos existir solos. ¿Se imaginan en la vida de una personita que está creando vínculos, que está creando grupos? Lo importante que es sentir que pertenece y no que es excluido o que es excluida. Eso es determinante. El efecto, obviamente, negativo de la exclusión, y por eso colegio, casa, familia, todos en general tenemos que trabajar aunados para impedir que esto no suceda, porque la exclusión de la niñez produce al menos estos 4 efectos negativos. La autoestima baja, soy menos, no tengo tanto valor. Si lo fuera aceptado, me gustaría, me aceptaran, me permitieran entrar, pero como no lo soy, entonces la persona que hace comienza a atacarse a sí misma. Y nos pasa a todos los seres humanos. En el momento que sentimos un rechazo o un signo de exclusión, en algún momento en nuestro intento de encontrar una respuesta, pues nos miramos a nosotros mismos y decimos, debe ser que yo tengo un problema. Y no es cierto. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a que entiendan que el problema no está en ellos. Que cuando alguien excluye, el problema está en el que excluye, no en el que es excluido. ¿Se entiende? Pero tenemos que ayudar a nuestros hijos porque la autoestima baja y puede ser que a lo mejor ellos, porque entienden que nos puede hacer daño a nosotros, el que lo expresen, van a burlar, van a ponerse máscaras, van a tratar de falsear su realidad frente a nosotros, pero por dentro van llevando una autoestima que se deterioró y están comenzando a verse de una manera que no deberían verse. Y esto es muy peligroso, lo veremos inclusive más adelante. Obviamente surgen signos de ansiedad y eso se puede notar en los pequeños cuando comienza a haber comportamientos diferentes, que no se están quietos en un lugar, algunos inclusive comienzan a cortarse las uñitas con sus dedos, a comérselas con las manos, a tener comportamientos que vemos que no son normales. ¿Y por qué? No tiene que ver con otra realidad más que con la que quieren pertenecer a su grupo y no se los permite, son excluidos y comienzan signos de ansiedad. También además afecta aprendizaje y conducta. Y esto es algo que al final traerá consecuencias dañinas para nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos que observarnos. La comunicación no se puede perder. Porque pudiéramos tener casos en nuestra familia, en nuestro hogar, de que nuestros hijos estén viviendo estos niveles de exclusión. Y no sucede solamente con los más pequeños, sucede con los adolescentes. En la adolescencia se repiten muchos estos ciclos. Y pudiera ser que nuestros hijos pertenezcan al grupo de los que están siendo excluidos, pero me gustaría invitarlos a pensar, ¿qué tal si son nuestros hijos los que excluyen a otros? ¿Cómo manejamos eso? Porque entonces los vemos como los fuertes. Los vemos como aquellos que saben tener grupo y además tienen la fortaleza para dejar a otros fuera. Y no. Nadie es lo suficientemente fuerte cuando cree que puede darse el lujo de excluir a otros. Hay un problema allí también que tratar. Hay algo que debemos preguntarnos, definitivamente. Pero estos son efectos que se generan en la niñez. En la adolescencia, obviamente, los vínculos intrapersonales van a ser más importantes. Un adolescente al cual se le trate de excluir y decir, quédate en casa, tus amigos no te quieren, pero nos tienes a nosotros, no es un argumento que funciona con un niño o una niña, no es un argumento que va a funcionar jamás con un adolescente. ¿Estamos de acuerdo? Los adolescentes necesitan grupos. Los adolescentes necesitan relaciones. ¿Cuántos de ustedes tienen adolescentes en casa? Los que me miran y aquí, adolescentes necesitan relacionarse. Entonces va a doler mucho cuando en la adolescencia son excluidos. Y quizás si alguno de ustedes lo vivió siendo adolescentes, tal vez recuerda ese momento desagradable, cuánto dolió, cuando querían pertenecer y no podían. Ahora, hay algo importante que debo decir al respecto. Tenemos que ayudar a nuestros hijos, principalmente en la adolescencia, a entender que no se puede pertenecer a todo grupo social. Porque no se puede pertenecer a todo grupo de pares. ¿Me hago entender? También ellos tienen que entender que en algún momento tienen que encontrar empatía y relaciones que sean mutuas con sus compañeros. Y si algo no funciona, aunque yo insista, no debo entonces quedarme aquí en este círculo vicioso de querer entrar a este círculo de amigos, pero sí abrirme la posibilidad de que tal vez haya otras personas con las que encuentre también la empatía, el acercamiento, la relación mutua. Entonces construir algo fuera de esos círculos en los que muchas veces caemos en un círculo vicioso, valga la redundancia, que les termina haciendo daños. Entonces no está del todo mal que nuestros hijos aprendan que no se pertenece a todo grupo todo el tiempo, porque eso va a pasar el resto de la vida. ¿O no? ¿Somos amigos de todos? En un sentido sí, en un sentido no. ¿Y por qué digo en un sentido sí, en un sentido no? Por un sentido amplio podemos relacionarnos con todos y como se dice en inglés, se cambia el término acquaintance and friends, ¿verdad? Es los conocidos,
los que tenemos una relación más o menos cercana, polite, decente, agradable, donde nos vemos, nos saludamos, conversamos de temas bastante agradables, pero que rayan en lo superficial, que se quedan en el margen de lo superficial. Pero esa relación profunda de amistad, nuestros hijos también tienen que aprender, en la medida que van avanzando, creciendo y madurando en la vida, que la palabra amigo es una palabra muy importante. Eso es algo que se aprende a lo largo de los años. No podemos pedirle a un adolescente que deje de llamarle amigo a alguien porque no tiene una relación tan profunda, tan procesada, tan probada por el tiempo como nosotros esperamos que sea. Un adolescente le va a decir amigo a todos. Hasta el niño, la niña que conoció en el parque, ya somos amigos. ¿Quién es? Y nunca lo... Es mi amigo. ¿Y cómo se llama? No sé, pero es mi amigo. ¿Y dónde vive? Mucho menos, pero es mi amigo. Ahora, eso sí, nos intercambiamos la cuenta de Instagram, ¿no? Y por ahí entonces vienen las interacciones. Y eso sucede porque con la adolescencia queremos ser amigos de todos. Y está bien, porque estamos intentando probarnos dónde pertenecemos. Y lo debemos permitir, no debemos decirle que no suceda, pero sí ayudarlos en el camino. Ellos van creando esas relaciones profundas, duraderas, esas relaciones que van a ser inclusive permanentes a lo largo de la vida. ¿Cuál es el riesgo principal de la exclusión social? Me gustaría escucharles. ¿Cuál es el riesgo principal? Hay una respuesta que ustedes pueden tener, quizás, y les escucho, lamentablemente, no a los que me miran a través de cámara, pero sí a ustedes que están aquí, tienen una respuesta propia para esta pregunta. ¿Cuál es el riesgo principal de la exclusión social a la que nuestros hijos se pueden ver expuestos y terminan siendo afectados? Miramos algunas características negativas, pero ustedes desde la experiencia inclusive pueden añadir algo. Les escucho. ¿Sí? Ahorita que decía de la conducta, hubo una temporada en que mi hijo dejó de llevarse con unos compañeritos. También por cosas que hacía mi hijo, ¿no? O sea, por parte y parte. Entonces, esos días estaba de un humor insoportable. O sea, llegaba pues, no quiero hablar, era de chicas de pinche. Y obviamente uno como adulto, de repente, pues también te enojas. Y después, como te tomé calma, empecé a platicar con él, ay, pues resulta que era el tema sexual. Entonces, creo que el tema se agrava porque si los adultos no estamos pendientes, también tenemos en la escuela, no lo aceptan o no está perteneciendo, y luego tampoco en la casa. Exacto. No somos un lugar seguro, ¿no? Exacto. Entonces, el tema conducta es muy importante y se corre el peligro de que la conducta del niño se afecte, inclusive sus cambios de humor sean visibles, inclusive en el hogar. Ahora, se los vamos a permitir, tal vez no al punto de enojarnos nosotros y ponernos al mismo plano de ellos, pero sí tenemos que tratar la situación, pero no solamente tratar el cambio de conducta, sino ver por qué sucedió el cambio de conducta. Y eso es lo más importante, porque a veces vamos a atacar el cambio de conducta. Te estás portando de una manera incorrecta, me estás gritando, estás molesta con tus hermanos o con la familia, no te lo permito. La pregunta es, ¿por qué sucedió? Y a veces esa es la pregunta que no nos terminamos haciendo. Tratamos lo visible y no nos damos cuenta que detrás hay algo que está provocando esa conducta visible y en este caso puede ser la exclusión. Ahora, la búsqueda de pertenencia puede ser destructiva. ¿Por qué? Porque construye dos tipos de personas. Por un lado, esa persona vulnerable que quiere ser aceptado por todos, y ahí es donde entra inclusive y se crea una conducta de alguien que mañana en el futuro va a ser abusado y va a ser permisivo o permisiva en sus relaciones interpersonales. Quiero tener grupo, quiero sentir que pertenezco. No lo he sido a lo largo de la vida, por lo tanto ahora voy a permitir que sea como sea. Y eso es muy peligroso. Tenemos que ver signos en nuestros hijos y por causa de pertenecer están haciendo concesiones peligrosas que empiezan de menor a mayor y por lo tanto nosotros tenemos que mirarlos. Puede ser que nuestros hijos adopten la conducta de golpéenme, arrebátenme la pelota, maltrátenme verbalmente, pero pertenezco. La pregunta, ¿eso es pertenencia? De nuestros hijos deberían aprender que ese no es el riesgo que se debe correr. Por otro lado, se puede adoptar una personalidad totalmente opuesta. Voy a exigir pertenecer a este grupo, así que voy a golpear, voy a hacer el bullying, voy a ser el que va a imponer esta conducta para que los demás me teman y entonces aparentemente yo pertenecer.
La pregunta es, ¿pertenece una persona a la que los demás le temen? Igualmente no. Entonces ni lo uno ni lo otro lo debemos permitir, pero sucede. Y son los efectos que ocurren a largo plazo en nuestros niños, uno de dos. Lo pueden ver inclusive los educadores en el colegio. El niño que golpea, posiblemente, inicialmente, era un niño no aceptado. Ocurrió en casa, y si no ocurrió en casa, pues ocurrió en el colegio, en las dinámicas interpersonales, o en el parque cercano a casa, cuando la mamá lo llevaba siendo pequeño, no se sentía aceptado y desarrolló la conducta agresiva para que los demás teman y le permitan estar, pero no guste. Y al final lo sabe. Al final lo sabe y le sigue doliendo, pero lo esconde detrás de una personalidad aparentemente fuerte, pero que es abusiva y que es impositiva. Por el otro lado, tenemos aquel que se doblega, que es permisivo, o que es permisiva la niña y que acepta comportamientos que la pongan o lo pongan a este chico o a esta chica en desventaja o inclusive en peligro. Y esto puede llevarse inclusive después a la dinámica de las relaciones sentimentales, de pareja, donde terminan siendo golpeados, abusados, y todo comenzó con este tipo de situaciones que se dan en la niñez y que nosotros pasamos por alto y vemos como pequeñas, pero que suman hasta llevar a nuestros hijos a algún tipo de conducta verdaderamente peligrosa. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que mirar a nuestros hijos, hay que observar de cerca y si vemos algunos de estos signos, tratarlo a tiempo, porque eso es muy importante. La exclusión hoy inclusive es mucho más peligrosa que tiempos atrás, porque hoy es digital. Antes te excluían en el colegio, te dolía, ibas a casa, se lo decías a tu papá, a tu papá y a tu mamá, había un desahogo emocional y ya no volvías al colegio hasta la semana siguiente y vivías esa terapia familiar que ayudaba de alguna manera, ¿verdad? Los papás llegaban al colegio, hablaban con los profesores, se trataba la situación, más o menos se resolvía, o sí, se resolvía del todo. Pero es digital. Los chicos salen del colegio o se van del parque donde fueron excluidos, pero siguen en las redes sociales. Siguen allí donde ellos todavía están 24/7. Siguen viendo cómo son excluidos, digitalmente inclusive, donde no puedes entrar a grupos donde quieres pertenecer y sin embargo no te dan acceso, etcétera, etcétera. Hoy es una exclusión silenciosa, no te tienen que decir no me gustas, no entres, no perteneces, simplemente, como decía anteriormente, te excluyen de esos grupos virtuales donde también para ellos es importante pertenecer. Porque hoy vivimos con esta doble realidad de un mundo que es tangible, físico, donde estoy ahora, y el mundo digital a donde también pertenezco y donde se crean vínculos importantes y donde inclusive el niño y el adolescente moderno pasa más tiempo y tiene mayores vínculos por la dinámica social y la dinámica que vivimos en el mundo contemporáneo, donde ya no se sale tanto a la calle a jugar como antes, se conectan más virtualmente y ahí ocurre algo que también afecta de una manera silenciosa y obviamente está relacionada con el estatus social, y no hablo necesariamente de clases sociales que están muy separadas, sino dentro de la misma clase social, cuando un niño, no, por ejemplo, no tiene los mismos viajes en el verano, en las vacaciones de invierno, no tiene el último aparato electrónico, comienzan los demás tal vez a quererlo dejar fuera porque no habla nuestro idioma, no tiene nuestras experiencias, no maneja lo que nosotros manejamos, y eso comienza a doler mucho, y a veces como papás pues no sabemos cómo tratarlo, pero es parte de la realidad de nuestros hijos. Así que hoy quizás inclusive es un poquito más fuerte que lo que vivimos nosotros, sobre todo por el aspecto digital, porque lo vivíamos en un círculo de relaciones aquí, ahora, en el momento, nos íbamos y aparentemente ahí quedaba por un rato, pero ahora se trata de me persigue a donde quiera que voy, esa situación de no pertenezco, no soy, veo que se hablan entre ellos, que tienen grupos, que tienen relación y yo no. ¿Cómo supiste de la fiesta? Ah, es que no estás en el grupo de tal. Entonces dicen, no pertenezco. ¿Y quién lo hizo? Entonces sabes que te excluyeron y eso le duele a nuestros muchachos y produce definitivamente daño. La inclusión hace una pregunta de identidad. ¿Soy valioso o no? Recuerden cómo comenzamos en la vida. ¿Pertenezco aquí o no? ¿Pertenezco a esta familia? ¿Pertenezco a esta clase? ¿Pertenezco a este grupo? Pero con el tiempo ya no preguntamos así. Preguntamos en términos de valores. ¿Soy valioso o no? Y esto es aún más importante, porque cuando solamente me limito a preguntarme si pertenezco a un grupo o no, todavía no ha afectado mi valor humano.
Pero cuando ya entonces comienzo a decir, ¿será que no pertenezco porque no tengo el valor que esperaba? Porque no soy tan valioso como pensaba. Ese castillo de naipes de nuestros hijos, que se creó en el hogar, en la burbuja de la familia, donde es el nieto favorito, donde es el hijo amado, donde es ese ser humano al que todos admiran, quieren y aman, pues ahora se encuentra con esta realidad de que tal vez no sea tan valioso para otros como pensaba, y así lo interpretan. No es que sea necesariamente así, sino que en términos de valores nuestros hijos lo interpretan. Y lo hemos interpretado nosotros también. Y afecta inclusive el día de mañana su desempeño profesional, su desempeño relacional en la vida. Y tenemos personas que usan la muletilla y el cliché. Por ejemplo, cuando van a dar una argumentación, tienen un criterio que manejar. No sé si conocen personas que dicen, yo no me sé expresar bien, pero voy a decirles lo que humildemente pienso. ¿Conocen personas así? Eso denota algo, eso no denota humildad. Eso habla de alguien que en algún momento se le hizo creer que no tenía la capacidad de comunicar y que no era tan valioso en ese sentido como otros, y por lo tanto él o ella se demeritan todo el tiempo. Y comenzó con ese tipo de dinámicas en las cuales la pregunta importante que surge es, ¿tengo valor o no? ¿Soy valioso o no? Y por lo tanto hay que tratar esto y atender a nuestros hijos en estas dinámicas relacionales, que es muy importante. La pregunta hoy que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es nuestro rol como padres en todo este proceso de realidad de la inclusión e exclusión de nuestros hijos? ¿Cuál es nuestro papel para que nuestros hijos se sientan incluidos en sus grupos sociales? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacen ustedes? Quiero escucharles porque al final del día aquí están los grandes experimentadas y los grandes experimentados, papá y mamá, haciendo equipo para desde esta reflexión podernos llevar algo concreto en el día de hoy. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted para que sus hijos vivan una inclusión sana y no sean parte del proceso de exclusión dañina al que muchos niños y niñas, adolescentes, se pueden exponer? Es complicado. Es complicado. Pero bueno, en la medida de lo posible, lo que tratamos mi esposo y yo es como darle la seguridad de que cualquier cosa que pase afuera pueden venir a la casa a desahogarse, a decirlo, a que piden un apoyo, a que estamos primero nosotros antes que cualquier otra persona fuera del lugar. Exactamente. Como hacer ese vínculo para que ellos tengan la seguridad de que si me rechazan allá, yo vengo con mi papá, si estoy en una zona segura. Es decir, que el hogar siga siendo ese núcleo seguro donde puedo regresar e inclusive expresar lo que siento, sin sentirme juzgada, sin sentirme ignorado, peor aún, sino que puedo llegar y ser visto, ser atendido, sin ser juzgado. Muy importante, eso es muy valioso. Pasa mucho que yo tengo, no es que tú, cállate. Entonces, Sí. primero que ellos sientan la seguridad de que no va a haber eso, y eso me cuesta mucho. Sí, claro, caemos en el error de cuando nuestros hijos nos dicen, mira, es que quiero entrar, y mis amigos ya no me aceptan. Y la pregunta que muchas veces comenzamos, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para que eso pasara? Entonces en ese momento les estamos diciendo, es que siempre comienza contigo. Es que siempre el error cae de tu lado. Es que siempre eres quien te equivocas. Y antes de hacer formulaciones o hacer preguntas que por sí solas ya dan respuestas, deberíamos nosotros escucharlos y escuchar su realidad completa y validarlas y afirmarnos en ella para no intentar nosotros etiquetarlos negativamente y ya por sí solos se respondan de una forma incorrecta, equivocada. Pues es eso, soy yo. Y lo comienzan a aceptar y ahí comienzan inclusive a surgir estos comportamientos negativos e inclusive luego estas personalidades rebeldes que ya no quieren pertenecer, sino que más bien son los rompegrupos que todos conocemos. Los que asumieron que ellos son los que crean el caos y hasta llegan a disfrutarlo porque, bueno, así soy. Mucho cuidado con, a veces, pero no sucede a todos. Queriendo ayudar a nuestros hijos, hacemos preguntas que no son del todo positivas. Sí. En mi caso, yo lo que hice fue preguntarle qué es lo que lo hacía, qué sentía al respecto. Claro. Y en base a lo que él me fue diciendo, y conforme a su edad, fui tratando de explicarle y le dije, cada uno somos seres únicos e irrepetibles. Eso es cierto. Cada cabeza es un mundo y cada familia educa de diferente manera. Todos traemos una maleta
atrás que no sabemos por qué reaccionan los demás. Claro, claro. Entonces, ¿qué puedes hacer? Yo haría esto, pero yo soy el adulto. Tú hubiera hecho a tu edad a lo mejor esto. ¿Quieres que hablemos en la escuela? ¿Quieres que lo platiquemos? Sí. Entonces me acerqué a la escuela, felicité con la maestra, la psicóloga, y empezamos a buscar la manera de, uno, hacer que se integrara otra vez, que los demás entendieran que es neurodivergente, Claro. y a él igual. Yo le decía, todos los demás van muy rápido. Y le puse una película donde viene la liebre y la tortuga, en la que la liebre de repente pues, sabe que es muy rápida y se queda dormida, y ¿quién llega al final? La tortuga. La perseverancia. Entonces, eso fue lo que a mí me ayudó. Y hoy tengo un adolescente al cual le trabajamos mucho su autoestima y su seguridad, entonces es un escenario. Ah, qué bien. Entonces, creo que va mucho por Y ahí. muy importante, como decía al principio, preguntarles qué sienten, porque quizás ni ellos mismos lo saben al comienzo. Entonces, la importancia de que ellos puedan expresar lo que sienten les ayuda a descubrirlo en primer lugar. Y eso es importante. Y luego el acompañamiento sin imposición. También escuchar al adolescente qué quieren. ¿Quieres que hable? Muy bien, creo que es algo valioso. Pero vemos algunas cosas importantes, 5 herramientas las llamamos en el día de hoy. La primera, el amor. El amor es inclusivo, el amor es estar presente, el amor le dice a nuestros hijos, cuentas conmigo, aquí siempre has pertenecido, aquí siempre tienes un lugar, no con el intento de minimizar o ignorar la realidad afuera que están viviendo, pero sí es muy importante para ellos saber que tengo el lugar en casa, que no sustituye mi necesidad de relación y de pertenencia afuera, pero cuando tengo esta situación complicada afuera, en el colegio, en mi círculo de amigos, sí puedo regresar a casa y sí tengo el amor de la familia. Muy importante que nosotros nos preguntemos cómo estamos expresando amor. Porque nuestros hijos pueden dar por sentado, soy amado. Nosotros asumimos que ellos den por sentado que son amados, pero necesitamos nosotros expresarlo, comunicarlo, hacérselos saber a ellos, sobre todo en situaciones particulares, cuando emocionalmente están vulnerables, cuando comienzan a cuestionarse si realmente tienen valor o no. Entonces, es muy importante que reafirmemos ahí el comportamiento de nuestros hijos y el que ellos se sientan amados por nosotros. Escuchar, y esto es algo que decían ambas mamás, la importancia de escuchar a nuestros hijos, de prestarles el oído, de que nuestros hijos se sientan atendidos, escuchados, de que son valiosos e importantes para nosotros. Recuerden que están luchando con la pregunta que nos hicimos hace un momento atrás, ¿soy valioso o no? En casa podemos nosotros revertir estas respuestas negativas de que no soy valioso a través de la escucha atenta y nosotros no anteponer ningún criterio, ninguna suposición antes de escuchar a nuestros hijos. Por favor, los adultos somos muy rápidos para primera situación que ocurre, lo que decía hace ratito, ¿qué hiciste? O intentar decirle a nuestros hijos, esto es lo que debes hacer, darles soluciones rápidas. Escuchemos, simplemente escuchemos. Tomémonos el tiempo de escucharlos, a veces no es ni tan siquiera en una sola tarde, lleva tiempo que ellos se sientan cómodos, que vayan abriendo paso a paso, progresivamente su corazón y vayan sacando sus propias frustraciones para con estos elementos inclusive acompañarlos en el proceso y que sea más positivo. Necesitamos que nuestros hijos nos vean a nosotros practicar la inclusión, que también tenemos círculos relacionales, que pertenecemos, que nos abrimos a personas en nuestra vida y que tenemos círculos donde otros son incluidos y participamos, porque este es el ejemplo que entonces se construye esta conducta y esta necesidad también visible que tiene el ser humano de manera innata, de manera intrínseca, pero se construye en casa, obviamente, y las habilidades sociales. Dentro de las habilidades sociales, reitero lo que decía hace un ratito, nuestros hijos tienen que ver cómo nosotros nos manejamos cuando somos recibidos y cuando no lo somos. Y cómo nosotros entendemos cómo los vínculos humanos se deben dar, en qué grado deben ocurrir y darse las relaciones interpersonales y aprender desde el vernos a nosotros, cómo nosotros podemos manejar inclusive situaciones en las que no ellos, sino nosotros como adultos somos excluidos, porque todavía sucede, porque todavía nos ocurre a nosotros.
Nuestros hijos nos están viendo vivir. ¿Qué comportamientos tenemos? Llegamos a casa dando nuestras propias perretas, nuestros propios berrinches, haciendo fuerza para que otros nos acepten y quizás con el berrinche de por qué no fui invitada a la boda de quién sabe, alguien que deberíamos haber estado en su boda, por qué no estuvimos en la fiesta de cumpleaños, por qué no me llamaron como a otros lo hicieron, ¿verdad? Y a veces nos ponemos en ese plano en el que parecemos chiquillos otra vez, niños o niñas, y nuestros hijos dicen, pues ese es el comportamiento normal. Pero si nos ven actuar a una altura donde nosotros aceptamos ciertas realidades de que no todo el tiempo tenemos que estar donde está la reunión, donde está la fiesta, sino que tenemos nuestros propios círculos, lo entendemos, lo procesamos, lo manejamos, eso les ayudará a ellos también. Habilidades sociales que ellos definitivamente van a ver en nosotros que se desarrollen, simplemente creemos para nuestros hijos redes múltiples. ¿A qué me refiero con redes múltiples? Si el único vínculo social y generacional que tienen nuestros hijos es el colegio, tienen que abrirse. Hay que llevarlos a clases extracurriculares, que tengan un equipo de fútbol, de natación, de baloncesto, de algún deporte al que ellos pertenezcan, que vayan a alguna clase extracurricular, algún otro lugar donde haya convergencia de pares, personas distintas, totalmente fuera del círculo donde se desenvuelven normalmente para que creen amistades también fuera. No sé si han visto en la dinámica relacional de los niños, cuando ellos se encuentran en su círculo, hay algunos niños que cuando llegan otros que no pertenecen al grupo y se quieren integrar, tienden, sobre todo las niñas, tienden a llevarse a su amiguita favorita, se la tienden a llevar aparte. Como quien está llegando me va a quitar lo que me pertenece. Y si vemos que nuestros hijos hacen eso desde pequeños, pues tenemos que ampliar el círculo. Tenemos que crear ambientes donde ellos puedan decir, no se tiene solamente un amigo que me pertenece, porque de hecho, sentido de pertenencia no quiere decir que el otro es de mi propiedad, sino que podemos pertenecer todos. Hay más personas participando, relacionándonos, porque si nuestros hijos no aprenden eso, van a ser muy susceptibles, se van a romper con mucha rapidez en la vida, van a tener círculos muy limitados, muy pequeños, y van a estar sufriendo continuamente. Entonces es importante que ellos aprendan a crear otros vínculos relacionales para que de esa manera entonces les pueda funcionar cuando en algún momento la realidad intrapersonal en este círculo no funcione. Porque seamos honestos, las relaciones interpersonales son complicadas, ¿o no? Y no nos vamos tan profundo como el matrimonio, no nos vamos tan profundo como la relación suegra-nuera, ¿verdad? Que la suegra dice, ve mi hijo que no era, por eso es nuera. No era ella, te lo dije siempre. Entonces, no nos vamos tan profundo como esa relación. Nos vamos a las relaciones intrapersonales donde definitivamente siempre va a surgir un punto de vista diferente, un argumento, una discusión que surge, algo en que no estamos de acuerdo, y eso se rompe momentáneamente. ¿Se puede reconstruir? Definitivamente. Pero si nuestros hijos, ese es su único círculo, ¿qué va a suceder? En ese momento de fricción, de fractura, de separación, se derrumban. Pero cuando tienen amplios círculos relacionales, es mucho más fácil para ellos entender que no están solos, que pertenecen y tener una vida inclusive más sana. Así que reflexionamos en todo esto en el día de hoy. Es un tema a tener en cuenta, es un tema que no es superficial, es un tema que afecta, como decíamos, aprendizaje, conducta, y que termina inclusive alcanzando a las personas en la vida adulta. Por lo tanto, ahora que estamos en la etapa de educar y acompañar a nuestros hijos, es muy importante, número uno, que observemos, que miremos comportamientos en casa. Que si tenemos una niña o un niño que es extrovertido, conversador, que siempre habla y lo deja de hacer, algo está pasando. Número dos, si tenemos hijos tranquilos, ecuánimes, de momento están pues con comportamientos